Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan, el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesús lanza dos preguntas trascendentales a los discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Vamos a tomar estas preguntas de Jesús para reflexionar sobre el Evangelio a partir de los siguientes tres aspectos. Primero, ¿quién dice la gente que es Jesús? Segundo, ¿quién es Jesús para mí? Y tercero, la dicha de reconocer a Jesús. Primero, ¿quién dice la gente que es Jesús? Dice el Evangelio que cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de sus profetas. La respuesta de los apóstoles permite ver confusión entre lo que la gente decía de Jesús. Unos decían que era Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. Y si siguieran preguntando a otras personas, para unos sería el hijo del carpintero, para otros un blasfema, para otros un maestro, para otros un pecador, y así podríamos seguir contando las opiniones de la gente de aquella época sobre Jesús. Para las personas de aquel momento podríamos considerar su diversidad de opiniones como algo normal, pues no tenían evidencia ni doctrina sobre quién era Jesús. Lo que es más difícil de comprender es que hoy día, a pesar de los evangelios, la fe transmitida por varias generaciones, la doctrina sólida de la Iglesia e incluso las evidencias de base científica, sigamos encontrando diversas interpretaciones de lo que es Jesús entre la gente. La diversidad de interpretaciones sobre la figura de Jesús en la actualidad se ve influida por diversos factores. Una de las causas principales es la falta de educación religiosa en las escuelas. Desafortunadamente, las políticas públicas vienen gradualmente desapareciendo del currículo la educación de la fe y los valores. Hoy, mientras escuchas este mensaje, están cerrando decenas de colegios católicos por nuevas políticas públicas que los hacen insostenibles. Todo esto se da en medio de una creciente tasa de suicidios y alarmante aumento de consumo de drogas entre los jóvenes. Pero la falta de educación religiosa no es solamente un problema del gobierno y las escuelas, lo es también de los hogares, donde cada vez se pierden más espacios de compartir en torno a la palabra de Dios y las reflexiones sobre las enseñanzas de Jesús. La omisión de sembrar principios cristianos en el núcleo familiar contribuye a la confusión en nuestros niños y adolescentes, aprovechada a menudo por ideologías modernas como la nueva era, que se filtran en los hogares distorsionando la imagen de Dios y de Jesús. Lo anterior sin contar con la sobreexposición de nuestros jóvenes a opiniones diversas en las redes sociales, donde cada vez más encontramos influenciadores que fomentan la cultura de antivalores y pérdida de respeto por la iglesia, la religión y hasta ellos mismos. Daniel es un joven estudiante de bachillerato, quien a pesar de tener los sacramentos y asistir de vez en cuando a misa, nunca ha recibido formación espiritual o religiosa en el ámbito escolar ni familiar. Un día en su colegio se llevó a cabo un foro juvenil que buscaba explorar diferentes perspectivas sobre la figura de Jesús y Dios. Daniel decidió asistir.
El primero en hablar fue Marcos, un chico con un enfoque científico en su pensamiento. Explicó que desde su punto de vista Dios no existe y que Jesús fue simplemente un personaje histórico cuya historia ha sido exagerada y transformada con el tiempo. Luego intervino Valentina, quien compartió su creencia en que Dios es una energía cósmica que conecta todas las formas de vida. Consideraba que Jesús fue un ser humano excepcional que logró comprender y canalizar esta energía de manera profunda. Después Rodrigo compartió su opinión de que cada uno es Dios, siendo Dios una construcción personal y que cada individuo tiene su propia interpretación y relación con lo divino. En cuanto a Jesús, cuestionó su existencia manifestando que es un invento de la religión. En ese mismo foro juvenil se encontraba Laura, una joven comprometida con su fe católica. Con voz serena pero llena de convicción, Laura explicó que Dios es el creador del universo y el ser supremo que guía y sostiene toda la existencia. Mencionó el concepto de la Trinidad explicando que Dios se manifiesta en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hizo hincapié en que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, quien vino al mundo para redimir a la humanidad a través de su sacrificio en la cruz, y que resucitó y que regresó al Padre, que a través del Espíritu Santo continúa estando presente entre nosotros. Laura compartió que Jesús no solo era un personaje histórico, sino también el Salvador y el Mesías prometido en las Escrituras. Habló sobre su mensaje de amor, perdón y reconciliación y cómo sus enseñanzas siguen siendo una guía espiritual en su vida. Segundo, ¿quién es Jesús para mí? Dice el Evangelio que después de escuchar Jesús lo que decía la gente de él, les preguntó a los apóstoles, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esta pregunta también nos la hace a nosotros hoy, me la hace a mí, te la hace a ti. ¿Quién es Jesús para ti? Tómate unos segundos y responde mentalmente esta pregunta. Pedro, uno de los apóstoles, tomó la palabra y dijo, «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo». Aunque definir a Jesús en palabras es un reto en sí mismo, como católicos tenemos una declaración de fe que seguramente no solo la hemos escuchado, sino que también la hemos declarado e incluso memorizado. Esta declaración de fe es el credo, que significa creencia. Esta creencia no es un simple discurso que aprendemos de niños y recitamos en las misas, es nuestra profesión de fe, con la que recibimos la herencia apostólica transmitida a lo largo de los siglos y en la que a pesar de nuestras diferencias individuales, nos unimos como creyentes rechazando otras doctrinas o filosofías. En la Iglesia tenemos el credo apostólico, cuyo nombre se debe a que resume la esencia de lo que los apóstoles transmitieron al mundo, y el credo niceno, que detalla un poco más al primero, y ambos son aceptados universalmente como parte central de nuestra fe. En el credo niceno declaramos sobre Jesús: creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Como padres no solo tenemos la gran responsabilidad de mantenernos firmes en nuestra fe, sino también de transmitirla a nuestros hijos como parte esencial de su formación y carácter. Nada puede proteger tanto a nuestros hijos como los principios, valores y la fortaleza espiritual que sembramos en ellos desde el hogar. Daniel, confundido pero a la vez motivado por las diferentes perspectivas expuestas en el foro sobre Dios y Jesús, decidió comenzar su propia búsqueda, iniciando desde la razón. Su corta pero significativa investigación le llevó a confirmar la existencia de Jesús en la historia de la humanidad, su naturaleza divina y su resurrección.
El reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios le llevó a profundizar en el estudio de su palabra, encontrando en ella no solamente información sobre el mensaje de Jesús, sino una guía para su vida. Siguiendo los principios de esta guía en su vida, se encontró con la riqueza de la Iglesia Católica como la Iglesia universal fundada por Jesús. Encontró en la Eucaristía y la comunión la forma de tener un vínculo especial con Jesús, recibiendo su cuerpo y su sangre. Y tercero, la dicha de reconocer a Jesús. Dice el Evangelio que después de responder Pedro, «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo», Jesús le dijo, «Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos». La fe es un don y una gracia dada por Dios, pero alimentada por nuestra búsqueda personal. ¿Y qué significa esto? Cuando decimos que la fe es un don y una gracia dada por Dios, significa que no debemos pensar que nuestra fe es fruto de nuestro mérito personal, conocimiento o inteligencia. La fe es una gracia que recibimos de Dios y que debemos reconocerle a Él. Por esta razón debemos permanentemente pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios que no atropella intentando llegar a quien no le busca. ¿Cómo podemos tener más fe si no le conocemos, si no leemos o escuchamos su palabra? O lo que es igual, si la leemos o escuchamos pero no tenemos la intención de dejarnos permear por ella y hacer cambios en nuestra vida. En la encíclica Fe y Razón, escrita por el Papa Juan Pablo II en 1998, subraya que la fe y la razón no son opuestas ni excluyentes, sino que pueden y deben trabajar juntas en armonía. Por esta razón, la fe, siendo un don y una gracia de Dios, solo es revelada o aumentada cuando con nuestra razón y voluntad decidimos abrir nuestro corazón a la presencia de Dios en nuestra vida. Reconocer a Jesús como nuestro Salvador, camino, verdad y vida, debe llenar nuestros corazones de gozo. No estamos solos. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. Si en verdad lo crees, esta respuesta es para ti. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan. Dichoso tú, Julián. Dichosa tú, Joana. Dichoso tú, Andrés. Dichosa tú, Marta, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. La búsqueda de Daniel, iniciada con la razón pero alimentada con la gracia de la fe, le transformó su vida. Atrás había quedado ese joven confundido y con vacíos existenciales. Daniel era ahora un joven lleno de alegría y con la certeza de vivir bajo la bendición de un Padre celestial. Su relación con la palabra de Dios se convirtió en una luz para su vida, observando cómo poco a poco su carácter se iba transformando, convirtiéndose en una persona más amorosa, humilde, bondadosa y con mayor fe. Fe que le permitía vivir con gratitud el presente, asumir con confianza los desafíos y tener esperanza en el futuro. Su vínculo con Jesús, a través de su palabra y la vida sacramental, le dio un gozo que nunca antes había experimentado y que ahora quería que muchas más personas lo pudieran experimentar. Dichoso tú, Daniel, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Oración. Hoy en nuestra oración vamos a ratificar nuestra profesión de fe, uniéndonos todos en una misma voz y siendo conscientes de lo que decimos. Nos comprometemos además a seguir enseñando esta declaración de nuestra fe a nuestros hijos y descendientes. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre,
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Comparte este evangelio y fomenta la educación en la fe en muchos jóvenes que lo necesitan.